Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, vamos siguiendo con esta programación y ya las 11:21. ¿Cómo pasó el tiempo? A las 11 tenía que entrar el querido Casian, hace 20 minutos que nos está esperando. Como buen alemán nos estará odiando más o menos Casian, porque él es pünktlich, siempre tiene que ser, ¿verdad?, puntual, o sharp, como dicen los estadounidenses. Bueno, te saludamos, él está en New York, el querido Casian Peña, y tiene un tema muy importante: Trump, Pekín y Moscú, la nueva competencia por África. Así que un abrazo enorme y las felicitaciones y los aplausos para Casian Peña. ¿Cómo te va, Casian? Buen día, adelante. Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Igualmente. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablamos, yo creo que era la semana pasada la semana anterior, 2 semanas atrás, sobre la tasa de natalidad. Y vimos que había un continente que se destaca, y ese continente es el continente africano, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre cómo esas 3 potencias mundiales, que son las 3 potencias más importantes en el orden mundial, que es China, Moscú o Rusia, y los Estados Unidos, donde estoy ubicado al momento, ¿no? Y vamos a hablar sobre por qué ahora están mirando hacia África. Yo creo también podemos tomar algunas lecciones mirando a África, porque comparten, yo creo, mucho del sistema corrupto que tenemos lastimosamente también en Latinoamérica, ¿no? Y me gustaría hablar sobre eso porque, en teoría, ¿no?, el continente africano es el más rico del mundo, ¿no? El continente africano es el más rico del mundo, pero el más pobre del mundo. Entonces, resulta que la riqueza que tenemos abajo de la tierra no es todo, ¿no? Primero, es la riqueza acá, lo que tenemos en el coco, lo más importante. Y segundo, también son nuestras instituciones, ¿no? Y a mí siempre me encanta cuando habla Mario Luis Peña, el duque de Areguá, porque él dice las cosas claras como son, y así es, ¿no? Sin instituciones fuertes es imposible salir adelante, también siendo el continente más rico del mundo, que es África, que también al momento están enfrentando desafíos, pero también grandes oportunidades. Entonces, ese es el tema de hoy, Bruno. Bueno, y está yendo, el África está yendo a ser el continente más poblado del mundo, porque está creciendo su población de manera astronómica. Así que muy pronto vamos a tener a África como el continente con mayor cantidad de gente, de población en líneas genéricas. Y con esta riqueza que vos estás anticipando también, que tiene su territorio. Y bueno, se están creando nuevas alianzas también ahí. Así que Casian Peña está con nosotros para darnos a conocer cómo es ese triunvirato de visiones distintas. La visión de Trump, la visión de Pekín, la visión de Moscú respecto al África, que tiene una población hoy, el África, de 1.530 millones de personas tiene el África, 1.530 millones de personas, y aproximadamente 1.557 millones de personas según la estimación de World Meter para el mismo año. Bueno, son dos referentes: el Macro Trends, que dice que tiene 1.530, y World Meter, que dice que tiene 1.557 millones de personas. El África, el continente que al parecer está llamando la atención por la cantidad de población que tiene. Bueno, te escuchamos, querido Casian, adelante. Así es, Bruno. Yo creo que esa cifra que comentaste, la cosa es que sube, yo creo, por 1 millón cada día, ¿no? Porque no es una locura. Hablamos sobre países como la vez pasada, Angola, o otros países como Congo, por ejemplo, que crean más de 7 hijos por cada mujer, ¿no? Que es una cosa afuera de este mundo, ¿no? Y una cosa muy positiva normalmente para esos países, aún más si están entrenados y equipados
para enfrentar el mundo que tenemos. Y entonces, si miramos también a la historia del continente africano, obviamente sabemos que se involucraron los europeos, que son los franceses, los ingleses, los portugueses en el continente. Pero también últimamente, en los últimos 40, 50, 60 años, también había varios movimientos ideológicos soviéticos, marxistas, comunistas o socialistas en el continente también. Por ejemplo, Angola yo creo que era uno de ellos, y habían algunos en el continente. Y por esas razones históricas, Rusia obviamente tiene unos lazos ya creados, ¿no? ya formados por su historia. China, digamos, al momento que es el compañero más importante para África, ya que aporta más que los Estados Unidos y Rusia al continente africano. Cosas como siempre comentamos, proyectos de infraestructura. También, por ejemplo, yo creo, escuché una cifra como 100.000 kilómetros de carretera que ahora estaban mejorando en África. Y se reúnen cada 3 años los líderes africanos, que son más de 30 países, con el gobierno chino para hablar sobre estos proyectos a largo plazo que se pueden realizar en el continente. Es importante también comentar, Bruno, y destacar para la audiencia que 30% o más de los minerales críticos del mundo se ve en África, ¿no? Como ya te comenté, es el continente más rico. Aun si, según mi opinión, es el continente americano o más latinoamericano, pero de cifras, digamos, más objetivas, es África, ¿no? Pero ahí otra vez se ve, como ya resalté al inicio, que sin esas instituciones fuertes, se ve cada vez más que la gente que no deberían meterse en la política, se mete en la política, y la gente que de verdad quieren cambiar el programa y el país, se van a países como los Estados Unidos, que al momento se ve un gran flujo de inmigración a Estados Unidos de países como Somalia y otros países en África, o a Europa, obviamente. Se ve videos a veces de literalmente estos barquitos africanos donde llegan gente a las playas, en España, por ejemplo, y salen nomás y ahí ya montan sus negocios normalmente ilícitos porque son ilegales, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sobre el tema. También me gustaría resaltar que el continente africano, como también a veces nuestro continente sudamericano, dependía mucho de los aportes de los Estados Unidos con USAID o USAID, ¿no? Entonces, que eran aportes financieros para alimentos, etcétera, ¿no? Que en teoría busca a mejorar el continente y los países. Pero yo estaba bastante feliz, aun si sí que sacudió un poco los mercados y sus países, que Donald Trump paró de dar tanto apoyo a África y Sudamérica, en términos de nomás apoyo sin ningún retorno. ¿Por qué, Bruno? Porque según mí, eso era también uno de los elementos y componentes en la ecuación que hizo que África sigue estando en esa situación negativa, ¿no? África y también nuestro continente sudamericano debemos de realinear y reempezar y renacer como continente y como países, y realinear los incentivos, ¿no? Si vos me preguntás, por ejemplo, Bruno, ¿por qué África está en la situación económica como el continente más pobre? Yo diría es porque tienen incentivos mal alineados, ¿no? Como ya comenté, gente entra en la política que no deben entrar. También vos logras mucho más con hacer algo negativo al sistema, como por ejemplo tener licencias sobre terrenos y venderlos a gente que no debe ser, etc. Eso te trae más productividad y más ingresos que crear, digamos, tu propia empresa, etc. Entonces, algo muy interesante, y ahora me gustaría entrar también sobre cómo se involucra Moscú, China y Estados Unidos y cómo se ve ese tablero mundial, ¿no? Bueno, los intereses geopolíticos de las potencias extranjeras en África, rápidamente. África es geopolíticamente esencial,
ya que se ha convertido en un escenario para la competencia entre grandes potencias como China, lo que dijo recién Kasian, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Si bien, como se mencionó, fue un continente colonizado, se puede considerar hoy la premisa de su neocolonización, pues aunque las potencias europeas salieron en 1960 de África, actualmente se puede hablar de una nueva colonización basada en el intercambio comercial y la presencia de nuevos actores. Tal es el caso de China, quien lo hace por medio de su apuesta en la inversión en infraestructura, sobre todo en la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, puertos y aeropuertos, así como proyectos hidroeléctricos y de conexión ferroviaria entre las principales ciudades africanas. Algunos ejemplos de la presencia de China en África han sido la construcción del puerto de Doralé en Djibouti. Es un puerto multipropósito en el que los principales recursos que se comercian son el petróleo. Otro ejemplo es la financiación de la construcción del ferrocarril Mombasa-Nairobi, el cual es de suma importancia, pues es la vía comercial de varios países africanos sin acceso al litoral. Asimismo, China otorga préstamos a los gobiernos africanos sin la necesidad de involucrarse en sus asuntos internos y sin importar que sean países democráticos o no, lo cual ha generado que su paso por África sea más aceptable. En general, tiene grandes inversiones en casi todos los países africanos. China se ha dedicado a la construcción de puertos, decíamos, y aeropuertos, así como de rutas comerciales, porque uno de sus principales objetivos es la exportación y la importación de productos africanos, y qué mejor que construyendo vías para su extracción. Y en este sentido, hablando de comercio, el principal país de origen de las importaciones del continente africano es China, precisamente, seguido de varios países de la Unión Europea como Francia, Portugal, España, Italia. Es decir, los africanos mantienen un gran vínculo con sus excolonias, pero ahora por medio del comercio. No obstante, los chinos importan principalmente recursos naturales de África, mientras que China exporta productos manufacturados. Kasian Peña, te escuchamos. Bueno, Bruno, me gustó mucho, muy inteligente que vos hablaste sobre Djibouti. Es un sitio muy importante en el mapa africano. ¿Por qué? Porque es el único país en donde hay dos bases militares de dos competencias que conflictan, que son China y de los Estados Unidos, ¿no? Y si no me equivoco, está en el este de África, que es una zona también logística, un hub logístico muy importante para el continente, que el continente tiene de todo, ¿no? Tiene minerales, tiene petróleo, tiene también las tierras raras, que son muy importantes en el mundo. Y también me gustaría hablar sobre el hecho, vos hablaste sobre la neocolonización, ¿no? Y neo, como sabemos que significa nueva o nueva colonización. Sí, claro. No. Y que es verdad que es un poco lo que está sucediendo al momento, pero también me gustaría resaltar que mucha gente y muchos analistas están equivocados cuando dicen que la razón por la cual África está en esta situación mala económica es por la colonización antigua, ¿no? Y esto nomás no es un hecho económico. Yo creo que es una gran excusa que usan esos analistas o esos líderes africanos, porque no es así. Muchas veces también por la colonización se creó ciertos edificios, instituciones y ciertas leyes que antes no había, ¿no? Y así mejorando a la modernización de esos países. Y por ejemplo, todos los edificios altos que vimos en esa época antigua de la colonización, se creó
por ese pensamiento europeo, por esa innovación y tecnologías que tenían los países europeos. Y bueno, también me gustaría hablar porque de la filosofía de Joe Biden, el antiguo presidente o títere, bueno, presidente, no sé, el presidente que estaba en los Estados Unidos unos años atrás, él tenía, digamos, un enfoque mirando a África que es muy de apoyo social, etcétera, ¿no? Y Donald Trump, ahora aún más en los últimos meses, él decidió de reinsertarse en su enfoque en África, ya que los Estados Unidos depende al 100% en los minerales críticos a África, ¿no? Porque no lo produce en su propio país. Entonces, ellos tienen algo que los Estados Unidos no tiene. Y diferente a China, porque China tiene una cantidad muy alta de estos recursos muy importantes como los minerales críticos y las tierras raras, los Estados Unidos no lo tienen. Entonces depende de un país extranjero o países extranjeros que es el continente africano, ¿no? Y también se vio, por ejemplo, un video interesante hace poco donde el presidente Donald Trump habló con un líder de un país africano en donde le dio un cumplido por hablar también el inglés, ¿no? Él dijo, wow, vos hablas el inglés perfectamente, ¿no? Qué impresionante, ¿de dónde aprendiste tu inglés, ¿no? Y él dijo, bueno, no dijo nada, pero todos sabemos que ese líder vino de un país en donde el idioma oficial es el inglés, ¿no? Pero Donald Trump no lo sabía porque, bueno, por varias razones, ¿no? Como que por el hecho que el continente africano es tan diverso en términos de sus influencias europeas. Y entonces, mirando otra vez también a África y a Rusia, como sabemos también, hay el llamado grupo Wagner, ¿no? Que era un grupo que trabajó con el gobierno ruso en actividades militares, ¿no? Y que hace poco el líder del grupo Wagner en Rusia murió creo era el 2023, una vez que ha ido contra Putin, ¿no? Entonces hay teorías que pasó cosas organizadas y por esas razones murió el líder, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Que este grupo Wagner, muy importante otra vez, que tenía actividades en países como Burkina Faso, Sudán, Malí, era como una ofensiva rusa en sus países y donde Putin, o mejor dicho, también los líderes del grupo Wagner, dijeron, os ayudamos a combatir el Estado Islámico y también la inestabilidad política y militar que tenéis en vuestro país. Y lo que tenemos como beneficio a nosotros es que protegemos minerías y recursos naturales muy importantes y quizá que tenemos unos contratos y convenios buenos con ustedes para importar muchos de esos recursos importantes, ¿no? Y eso es lo que se vio. Vimos que los rusos se involucraron mucho en el continente africano por el grupo Wagner, otra vez muy importante, y que aún existe. Ahora cambiaron el nombre y se llama Africa Corps, ya que una vez que murió el líder del grupo Wagner, que se llama Prigozhin, ¿no? Una vez que él murió, ya el Estado ruso, digamos, que tomó dominio de ese grupo militar no gubernamental, ¿no? Entonces, algo muy interesante, y también quería dar una pequeña cita de referencia a un gran pensador ruso que es Tolstoy, y él dice, por ejemplo, que no hay grandeza donde falta la verdad, y en África dice mucha gente que Rusia ha perdido en ambas, pero yo aún creo que Rusia tiene una influencia bastante amplia, importante a entrenar jóvenes africanos, también en países como por ejemplo Nigeria, que no sé si la gente sabe de este hecho, pero Nigeria tiene una población de más de 200 millones de habitantes, yo creo que son 230 millones más o menos, que es una cifra impresionante y solo como 100 millones menos que los Estados Unidos, ¿no? Bueno, es más o menos la población de Brasil. Brasil tiene esa misma cantidad de seres humanos en su territorio. Cassian Peña está ya desarrollando Trump, Pekín y Moscú, la nueva competencia por o para el África.
Y vamos que pasan los minutos, Cassian, vamos a redondear ya este tema. ¿Qué otro detalle importante querés hacer notar? A ver, qué lindas imágenes estas del África. Realmente es un continente increíble. Alguna vez quisiera... Bueno, yo estuve en uno de sus países, pero al norte, digamos, del África, pero quisiera conocer el sur. Me invitaron a Sudáfrica y no pude ir, pero es tan amplio este continente, tan rico, tan importante. A ver, ¿qué más nos podrías decir del África, de cómo está hoy el África, querido Cassian Peña? Bueno, hay muchas cosas. También el querido César Adario, él también exponió en una reunión centroamericana. Expuso en Guatemala. En Guatemala, muy bien. Estás exactamente muy bien. Y ahí habló también sobre este hecho, que el continente africano va a ser el más poblado, ¿no? Al momento es el asiático, o el continente de Asia. Y entonces enfrentamos este hecho, ¿no? Que va a ser el continente más poblado, que las potencias mundiales se están involucrando en África. Entonces, si África tiene unos líderes buenos, eficientes, eficaces en el trabajo, ahí sí que se puede convertir de verdad en una potencia. Y me gustaría comentar una cosa, que yo hablo con los economistas de todo tipo y muchos comparten mi visión que se puede cambiar las cosas, ¿no? Pero también hay muchos que tienen un cierto nihilismo, que creen que no se puede cambiar las cosas y que los países africanos o los países latinoamericanos, que siempre vamos a continuar con la misma cosa, ¿no? Y ahí yo no estoy de acuerdo. Ellos creen de esa forma porque ellos ni controlan su propia casa y por eso creen que no se puede controlar ni un país. Yo que digo que sí que es posible. Miramos a Corea del Sur, miramos a Singapur, y también me gustaría mirar sobre un caso en África, que es el caso de Botswana, ¿no? Y si miramos a Botswana, que es un país un poco al norte de Sudáfrica, que también es un país mediterráneo como el Paraguay, con una población menor como la mitad del Paraguay, pero con un PIB per cápita igual al Paraguay, ¿no? De aproximadamente $7,000 anualmente, ¿no? PIB per cápita. Y es un país avanzado. Si vos miras al panorama de Botswana, es un país que también tiene edificios y oficinas avanzadas, y también instituciones muy claras, transparentes y no corruptas, ¿no? Y si uno mira a ese país, que es un país también, otra vez, mediterráneo, que depende también de una situación similar como nosotros con Brasil, Argentina, etc., ellos sí que crearon esas instituciones más prósperas en ese continente con muchas dificultades. Y entonces hay que mirar a esos buenos avances, ¿no? Hay que mirar a eso, y con líderes también como yo creo que es Burkina Faso, donde también tiene un cierto Bukele ahí, un joven militar de, yo creo, 30 años más o menos, que también está revolucionando todo, está creando lazos con Rusia y con Estados Unidos, etc. Y ahí a poco se ve ese cambio también de la generación Z, que quiere cambiar el continente, que se están educando. También Nigeria, como ya comenté, el país más poblado, también ahora están creciendo más en las tecnologías, entrenando a sus jóvenes en cosas como la inteligencia artificial. Entonces, como vivimos en la edad del conocimiento, eso es lo más importante. Hay que educar, y con la educación salimos adelante. Y yo pensaba que era muy interesante exponer este hecho, que un continente, el más rico del mundo, es el más pobre del mundo, pero hay tres potencias mundiales, el ruso, chino y Estados Unidos, que están luchando por, así decir, conquistar el continente, o al menos influenciarlo. Sí, tres potencias que están mirando con optimismo cómo poder también formar parte del desarrollo del África, en este caso, ¿verdad? Estados Unidos, China y Moscú. Bueno, y hay mucha competencia entre ellos por el África. Vos no conocés África, Cassian, ¿verdad? No, pero yo hablé cuando estaba en Paraguay con el embajador de Marruecos, ¿no? De Marruecos, sí. Bueno, que es un país norteafricano y también un país sumamente bueno. Y la última cosa que nomás quería mencionar es que muchas de esas potencias, aún más los Estados Unidos, está usando estos terceros países en África, como Egipto,
y Marruecos, que son países más cerca a Europa, por ejemplo. Sí, ¿no? son países nórdicos del África. Nórdicos, que están en el norte del África, sí. Norte del África, que normalmente también tienen más desarrollo económico, político, etcétera, y que están usando esos países para sus bases militares y para tener más influencia en la región, porque más que uno va al sur, también se complica más la cosa. Y una cosa más, Bruno, si uno mira a la situación, yo creo que tengo una cierta responsabilidad de exponer esto también, que si uno mira a África, es verdad que ellos tienen un problema al momento con el Estado Islámico, si es con ISIS o varias otras instituciones paramilitares o terroristas, ¿no? Sí. Lo quería exponer porque hay muchos casos en Egipto, o hay muchos casos también en Libia. Vimos un caso en 2015 y ahora hace poco en Congo, en donde matan categóricamente a cristianos, ¿no? Muchos de, por ejemplo, la iglesia cóptica ortodoxa, y también al lado de eso, en el continente africano, y también yo creo en el mundo, la religión más perseguida es la cristiana, y lo hacen a veces por cortar la cabeza. Hay más de cientos de personas por el hecho de este Estado Islámico que literalmente persiguen a gente, niños, mujeres y también gente normales como yo, como vos, y esa gente no quiere renunciar a su fe, entonces matan categóricamente y marginalmente a esa gente, ya que el Estado Islámico que está en África sigue el pensamiento islámico de jihad, que es, jihad significa más o menos ejercer en arábico, y ejercer, uno debe ejercer si uno es islámico a los que no son, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, es importante ir contra, y ahí también el presidente Trump habló con varias gente en el gobierno africano para combatir el Estado Islámico en el continente. Bueno, querido Kasian, muchas gracias. El tema de hoy, Trump, Pekín y Moscú interesados en competir por el África, que está siendo tenido en cuenta como el continente con mayor cantidad de seres humanos en cualquier momento, porque crece mucho y rápidamente la población del África y tiene bajo su suelo unas riquezas increíbles, y bueno, y la gente está queriendo reconquistar al África. Por supuesto, hay sectores del mundo, en el caso de Estados Unidos, de China y de Rusia. Muchas gracias, querido Kasian Peña. Somos BM Online. Conectate con nosotros.